Si tiene su copia de la palabra de Dios, por favor, ábrala en el libro de Mateo, el capítulo 11. Los versículos que consideramos son los del 28 al 30, pero vamos a leer brevemente los versículos del 25 al 27 también, para que podamos tener una idea más acertada de qué es lo que Jesucristo tiene en mente en esta porción bíblica que vamos a considerar en el día de hoy. Le queremos pedir, por favor, a los ushers, los ujieres que están aquí, que estén conscientes del tiempo, de forma tal que cuando estemos próximos a concluir, dejen saber a los jóvenes, a los niños, que vamos a tomar la cena del Señor, de forma tal que puedan estar presentes y participar. Así que los que aquí se encuentran, asegúrense que nos ayudan en ese particular. Vamos a tomar la cena del Señor como acabamos de decir, así que aún tenemos este tiempo durante la enseñanza que vamos a considerar para poder hacer lo que somos llamados a hacer previo a tomar la cena del Señor. Continuamos en una serie de enseñanzas que hemos titulado Siguiendo los Pasos de Jesús, algo simple, algo sencillo, pero yo creo que muy apropiado para el momento que nos ha tocado vivir, para la coyuntura histórica que como iglesia pasamos en este momento. Me parece a mí que una de las cosas que es importante para nosotros tener claro es la necesidad que tenemos de tener dominio propio, self-control. Sobre todo cuando las cosas no funcionan como nosotros desearíamos que funcionaran, sobre todo cuando lo que sucede nos saca de nuestra comfort zone, nuestra comodidad. Una de las características fundamentales de la vida del cristiano es la mansedumbre, y por eso hemos titulado esta enseñanza una petición a Dios: Señor, ayúdame a ser manso de corazón. El mensaje es simple, como acabo de decir. No vamos a hacer una exposición profunda teológica del mismo, simplemente vamos a considerar algo que está claro en la Escritura. Es del labio de nuestro Redentor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es fácil de entender. Es más importante todavía que podamos entender cómo se aplica eso a la vida de nosotros. El impacto que puede tener en la paz, la tranquilidad, el sosiego, la salud nuestra y de las personas que están a nuestro alrededor. La enseñanza se titula, como dije hace un momento, Señor, ayúdame a ser manso de corazón, porque Jesucristo dijo que si yo quiero ser una persona bendecida, dichosa, buenaventurada, feliz si usted quiere, una de las cosas esenciales para mí es que yo sea una persona mansa de corazón. En Mateo capítulo 5, versículo 5, Él estipula que ese es uno de los requisitos esenciales para yo poder tener la felicidad, la vida abundante, si usted quiere, que Él vino a traer. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Simple. Ahora basta a nosotros entender qué es eso de mansedumbre. ¿Qué es eso de recibirán la tierra por heredad? ¿Cuándo sucede eso? ¿Será en un tiempo futuro? ¿Será posible en el presente? Pensamos cuando hablamos de heredad que es algo que se va a acontecer al terminar algo, particularmente al terminar de una vida. Vamos a ver si necesariamente o obligatoriamente es de esa forma. Entonces vemos aquí en Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30, vemos una invitación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que está contenida en los versículos del 28 al 30, pero como señalé hace un momento, me parece pertinente que leamos del versículo 25 al 27 y luego los otros tres que están listados en su bosquejo y probablemente están en la pantalla también. Versículo 25 dice que en aquel tiempo, el momento en que Cristo está predicando su palabra, su mensaje está siendo contundente, su mensaje cada vez es más fuerte, más difícil de digerir. Ha estado pronunciando
en gran medida la posibilidad de maldición que habrá de venir sobre ciertas ciudades en particular donde no hay una recepción de ninguna clase, todo lo que hay es un rechazo al Evangelio del Señor Jesucristo. Y en medio de esta confrontación que Cristo hace a la institución religiosa de aquel entonces, que insistía que la aprobación de Dios se obtenía por esfuerzo propio, a través de obras, a través de ritos, rituales, ayunos, todo ese sinnúmero de cosas que era característica particularmente de los fariseos, aunque los saduceos también y los esenios también se volvían en ese tipo de práctica. Cristo continúa apuntando, como ha venido haciendo la Escritura desde el mero comienzo, hacia Él, hacia el Mesías que habría de venir, y que había un montón de cosas que eran fáciles de distinguir, que podrían identificarle a Él como el verdadero Mesías. Verdades fáciles de entender, realidades fáciles de entender que los fariseos, la institución religiosa de aquel entonces, tan llena de conocimiento y de tantas cosas, pues estaba totalmente ajeno a ellos, enajenados, desconocían. Así que dice entonces el versículo 25 de Mateo capítulo 11, en aquel tiempo respondiendo Jesús, dijo, te alabo Padre, comunión intensa, continua con su Padre Celestial, Señor del cielo y de la tierra. Pero mira lo que dice, porque escondiste estas cosas de los sabios, entiéndase la institución religiosa de aquel tiempo, de los entendidos. Viene a mi mente Nicodemo, ¿se acuerda de Nicodemo cuando viene y que Cristo dice, pero qué estás preguntando tú eso? Si tú eres maestro, tú eres el más que sabe aquí, tú no sabes eso siquiera. Tú las escondiste de los entendidos y de los sabios, right? Y las revelaste, como le decía a mis hermanos y hermanas que están conmigo en la clase que tenemos de la Biblia, dice, escuela bíblica antes a las 11, de 11 a 12. Para los que no sé que tenemos un estudio bíblico de 11 a 12, tenemos un estudio de 11 a 12 y es muy bueno, de paso. Muy, pero que muy lindo, tenemos comunión, nos reímos, podemos participar, podemos preguntar, así que, como les indicaba a ellos que esa realidad, ¿verdad?, de que pues Cristo enfatiza la necesidad que todos tenemos de poder entender el Evangelio con la inocencia y con la total dependencia absoluta de un niño, de un bebecito, totalmente impotente de hacer nada por su propia cuenta. Todo depende totalmente de esos que lo sostienen. Entiendas, una papá, una mamá en particular. Pues Cristo dice precisamente lo siguiente. Tú escondiste estas cosas de los sabios, los entendidos, y las revelaste a los niños. No está diciendo que eran chiquititos, by the way. Está hablando de esa inocencia y de esa dependencia absoluta de Dios. Sí, Padre, versículo 26, porque así te agradó. Eso era lo que tú querías que se hiciera. Versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, toda potestad me es dada en los cielos y la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos, Mateo capítulo 28, el final del versículo capítulo 28. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, autoridad sobre todas las cosas, sobre nosotros, sobre su iglesia, sobre la naturaleza, sobre todas las cosas. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre, el Padre, ni el Padre conoce a alguno, sino que el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Esta es una de las declaraciones más contundentes acerca de la soberanía absoluta de Dios al momento de la elección y la salvación. There's not a chance to anyone. Me guste o no me guste, eso es lo que dice. Y luego de eso, podemos estar ahí hasta la semana que viene en esa porción bíblica, pero esa no es la intención de nuestra enseñanza en el día de hoy. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo haré descansar. Está hablando de las personas que han estado sometidas por años y años y años y siglos también a las cargas, a la imposición religiosa que la institución de aquel tiempo, fariseos y todo ese sinnúmero de gente religiosa le había impuesto a ellos como requisito para alcanzar esa aceptación, la salvación que Dios gratuitamente ha ofrecido siempre a través del Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Así es. Versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. Cristo hablando, yo soy manso, yo soy humilde. Ahí es donde estamos.
Ahí es donde vamos a acampar. Ahí está la petición que presentamos delante de Dios. Señor, ayúdame a ser manso de corazón. Quizá alguno de ustedes diga, pero usted ha predicado sobre ese particular en el pasado. Probablemente desde que comencé a predicar en una iglesia hispana del 97, como en 4 ocasiones. Y como Pablo decía, a mí no me incomoda en lo más mínimo repetir las mismas cosas, pero para ustedes es beneficioso también. I don't mind, I don't care. Y lo que debería suceder es que, aunque haya escuchado la predicación o que haya escuchado un sermón sobre tal o cual pasaje, sea Éxodo 15, Salmo 23 o lo que sea, el hecho de que yo haya escuchado predicaciones sobre ese particular, sea de un pastor aquí o un pastor por allá o quien sea, eso no debe ser nuestra preocupación. Lo que debería importarnos a nosotros es que independientemente de las veces o los sermones que yo pude haber predicado o pude haber enseñado sobre el particular, en el día de hoy esa palabra tiene que tener un impacto que no tuvo en el pasado, porque yo soy un ente espiritual que está creciendo, que está madurando y mi mente está siendo renovada y yo veo las cosas en el día de hoy de una forma distinta en que las vi la semana pasada. Amén. No baje la guardia entonces. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y al hacerlo van a encontrar descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Versículos 28 al 30 es lo que nos preocupa más en la enseñanza del día de hoy. En esa porción bíblica, Cristo tiene algo en mente. Y lo que está en la mente de Jesucristo es compuesto por seres humanos, fariseos en particular, que componen este ente que se conoce como una institución religiosa, y que en aquel entonces esa institución religiosa era altamente espiritualmente orgullosa y autosuficiente. Ellos juraban que eran la última coca en el desierto y que ellos no necesitaban de nadie más. Y muchísimo menos de alguien como este individuo que le gusta estar con publicanos y bebedores y con ese tipo de gente. Este grupo de personas, preste atención que es importante, y definitivamente yo te tengo en mente en este momento. El que yo te tenga en mente en este momento no es importante, lo importante es que Dios te tiene en mente. Dios me tiene en mente a mí por encima de todas las cosas también. Ese grupo que Cristo tiene en mente eran muy buenos proyectándose con una imagen piadosa, proyectándose como yo estoy por encima de todos, como yo no soy como aquel, yo no soy como aquellos. ¿Te acuerdas? El publicano y el fariseo, yo te doy gracias, Padre, porque yo, como este borrachón sin vergüenza, matrero que está aquí, yo no soy. Porque yo hago esto, yo ayuno, y yo ofrendo, y yo hago todo este montón de cosas. Y yo sirvo en el templo, y yo me limpio, y yo me baño, y yo hago todo este montón de sacrificios. Yo quiero someter a su consideración como continúo haciéndolo y como continuaré haciéndolo por el resto del tiempo que Dios me dé para vivir y para poder servirle. Que es esencial que nosotros busquemos, clamemos a Dios que nos conceda el deseo de poder identificarnos genuinamente con ese publicano. No con las cosas que el publicano pudo haber hecho, sino con esa disposición de corazón, con esa humildad, con esa entereza de carácter, de reconocer lo que en realidad es. Y lejos de compararse con otras personas, que se compare con Dios. Te ayuda a compararme contigo, porque entonces es que la verdadera santificación va a poder realizarse en nuestra vida. Aquellas personas eran muy buenos proyectándose a sí mismos con una imagen piadosa. Ellos creían en el Mesías, no solamente eso, ellos creían que el Mesías iba a venir, pero ellos juraban y perjuraban que cuando el Mesías llegara, lo que iba a hacer, que lo iba a felicitar a ellos por su religiosidad. Preste atención. ¿Será ese mi caso?
Que cuando el Mesías venga me felicite a mí y digo, tremendo, Edwin, lo que has hecho, lo que no has hecho. Yo debo preguntarme eso, y me parece que cada uno de nosotros también. Ellos estaban totalmente seguros que el Mesías lo iba a colocar por encima de otros pueblos, porque después de todas las cosas, ellos eran el pueblo escogido de Dios. Y como eran supuestamente el pueblo escogido de Dios, como ellos habían torcido toda esta cuestión de ser el pueblo escogido de Dios, como está torcido en el día de hoy también. Todo el pueblo judío, de una forma u otra, presta atención que es importante, vivía en la espera del Mesías. Sobre todo en el contexto de que cuando Él viniese los iba a librar de la opresión romana. Los fariseos esperaban al Mesías, que el Mesías vendría con lo que algunas personas llamarían fanfarria, right? Papá, papá. Y sobre todo con poderes sobrenaturales, porque los fariseos eso era lo de ellos, los poderes sobrenaturales. Los saduceos, por otra parte, conforme al carácter de ellos, confiaban que el Mesías traería prosperidad económica y política, porque eso era lo de ellos. Poder económico, material y poder político. Y cuando venga, aquí todo el mundo va a estar bien chévere, todo el mundo va a tener sobreabundancia material y vamos a tener todas estas cosas y nosotros vamos a estar en control de todas las cosas. Nosotros vamos a tener el poder político. Eso eran los saduceos. Había otro grupo llamado celotes, había otro grupo llamado escenos, pero ese no lo vamos a tocar en este momento. Pero los celotes, que se mencionan mucho en el Nuevo Testamento, juraban que iba a venir el Mesías, pero que cuando viniese iba a ser un líder militar y sobre todas las cosas que le iba a tumbar la cabeza a todos los romanos. Fueran militares, o fueran maestros, o fueran enfermeras, o fueran doctores, o fueran maestros. Si eran romanos, todos se van en viaje. Esa es la mentalidad de los celotes. ¿Cuál es el punto? El punto es que independientemente del grupo que fuese, ninguno en esa institución religiosa estaba esperando que el Mesías fuese humilde y manso. That's the whole thing. Eso no. Los judíos podían entender lo que era el poder militar, poder sobrenatural, poder material, poder político, pero no podían entender lo que el poder del asunto que nos preocupa en el día de hoy era. No podían entender el poder de la mansedumbre. Este es un buen momento para decir amén, aleluya, gloria a Dios. No sale automático, pues porque para nosotros la cuestión de mansedumbre, olvídate de eso. No puede ser. El orgullo reinaba en la cultura judía de aquel entonces como reina en el día de hoy. Nada nuevo. Presta atención porque cada uno de nosotros, empezando por mí, somos parte de esta cultura del día de hoy. Los orgullosos fariseos querían un reino, pero un reino que se caracterizara por lo milagroso y lo sobrenatural. Los orgullosos saduceos querían un reino, pero de superabundancia y prosperidad material. Los orgullosos escenos que le mencioné hace un rato querían un reino, pero fuera un reino monástico. En otras palabras, separados de todo el mundo, separados de cuanto pecador te pudieses tú encontrar por este mundo. Los orgullosos celotes querían un reino militar aquí, con mucha arma, con muchos tanques, con muchos aviones, con todo lo que fuera. Que todo el mundo viviera asustado de lo que nosotros podemos hacer.
Sin embargo, ese que dice, aprendan de mí que soy humilde y manso de espíritu, de corazón, lo que le ofrece es un reino de mansedumbre. ¿Qué es lo que nos ofrece a cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que Él espera que nosotros reflejemos? Ahí en las notas suyas pusimos alguna información que quizás no sea muy relevante. Quizás la inmensa mayoría de ustedes pueden llenar eso en formas más categóricas y más impresionantes de lo que yo he hecho. Mansedumbre. Praos, griego. Se puede traducir de varias formas. Algo que es suave, algo que es apacible, algo que es calmante, algo tranquilizante, algo templado, algo domado. Si subraya alguna de esas, subraya esa, que esa es importante. Algo domado. Algo gentil, también subraya esa, que es crucial. Pero sobre todo, mansedumbre en el idioma griego sugiere la idea de un poder que está controlado. Poder bajo control. En las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, versículos 3 y 4, nos habla de los pobres en espíritu, que son bienaventurados, bendecidos, y la frase pobres en espíritu se enfoca en el pecado que hay en nuestras vidas, ¿right? Habla de los que lloran, ¿verdad? Ante la realidad del ego, del pecado que hay en ellos, eso le provoca llanto. Pero aquí en el versículo 5 de Mateo capítulo 5, ¿verdad? Nos habla de los mansos. Yo simplemente quiero señalar el hecho de que el enfoque de Cristo en esta porción bíblica no es en nuestro pecado, sino en la santidad de Dios, ¿right? Que busca justicia sobre todas las cosas. Algunas cosas acerca de esta mansedumbre bíblica. Lo primero es que no implica debilidad y, como dije hace un momento, es poder bajo control. Right. Interesante lo que Salomón nos dice en Proverbios capítulo 16, versículo 32 sobre ese particular de poder bajo control. Dice que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Eso es poder bajo control. Es mejor el que tarda en airarse que el que es fuerte, el que es poderoso, el que tiene la sartén en la rapa. Es mejor ese. Mejor el que domina su espíritu, poder bajo control, mansedumbre, que el conquistador de una ciudad, independientemente de todo lo que haya conquistado. Mejor es el que domina su espíritu, y usted sabe un poquito, quizás más que yo, sobre el particular, y me imagino que usted sabe, porque usted ha visto películas de vaqueros, de rodeo. Usted sabe que un caballo sin domar no tiene utilidad ninguna. No sirve para nada. Sirve cuando es domado. Poder bajo control. Usted sabe que una medicina pero que bien fuerte, muy fuerte, una dosis alta de una medicina que es bueno, en vez de curar, lo que puede hacer es daño y quitarle la vida a una persona. ¿Amén? Poder bajo control, poder para sanar, pero bajo control, la cantidad que es necesaria. El viento tiene unas capacidades pero extraordinarias, beneficios para la humanidad, pero un viento fuera de control destruye. Preste atención ahora, que aquí es donde queremos llegar. Porque la Escritura nos es dada a nosotros con el propósito de que cada uno que ha sido salvo por la gracia de Dios esté perfectamente preparado para toda buena obra, y que la Escritura no nos ha dado a nosotros para llenar nuestra cabeza de conocimiento e información, nos ha sido dada para que nosotros podamos renovar nuestro entendimiento, y a través de ese entendimiento renovado podamos ser transformados de adentro hacia afuera, y esa transformación que nos permita lucir más y más como el Señor Jesucristo. En otras palabras,
Que la palabra no quiere darme simplemente información a mí, lo que la palabra quiere es transformarme a mí, transformar mi mente, de forma tal que mi mente transforme mi voluntad, y mi voluntad pues simplemente lo que va a provocar es que mi conducta sea transformada. Así que la mansedumbre no implica debilidad. Es mejor el que tarda en airarse que el fuerte. Es mejor el que domina su espíritu que el conquistador de una ciudad. Un caballo sin domar no tiene mucha utilidad. Medicina en grandes cantidades, en vez de sanar, lo que puede hacer es matar. Un viento fuera de control destruye. Presta atención ahora, porque las emociones suyas y mías fuera de control no tienen espacio en el reino de Dios. Mansedumbre no implica debilidad. Mansedumbre es lo contrario a la violencia y a la venganza. La persona mansa, yo someto a su consideración que ha muerto a sí misma. Y por consiguiente no está preocupándose por desquitarse con nadie. Como ha muerto a sí mismo el manso, como dice la Escritura y vamos a ver, por consiguiente no se preocupa por las pérdidas que tenga, los abusos, los insultos, y como la Escritura claramente enseña, no está defendiéndose a sí mismo. Otra cosa que podemos decir acerca del significado de la mansedumbre es que la mansedumbre no es cobardía, no es blandura emocional, no es falta de convicción tampoco. Mansedumbre es valor, convicción, fortaleza bajo control. Y ese refinamiento importante de mi fortaleza viene de Dios. Ese refinamiento que se conoce como mansedumbre, que otra vez que es mi valor, mi convicción, mi fortaleza bajo control. Yo tengo convicción, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo entiendo que es correcto, ¿verdad? Estos son mis valores. Pero cada una de esas cosas están bajo control. Ese control no emana de nosotros. Ese control proviene de Dios. Nunca del yo propio. Podemos decir también que la mansedumbre es la actitud de Jesucristo. Vino aquí para defender la gloria del Padre. Se dio en sacrificio por otros. Y la Escritura nos enseña, entre muchas otras cosas, que Él hizo todas estas cosas dejándonos un ejemplo para que sigamos sus pasos. Y aquí en el capítulo 11 de Mateo lo encontramos diciendo, hey, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Sigan mi ejemplo. Caminen en mis pasos, imitándome a mí. Ahora, antes de entrar de lleno a la aplicación de esto, hay algo que quiero señalar acerca de la necesidad de la mansedumbre. Entre otras cosas podemos decir, ya está escrito, subraye, es requisito para la salvación. Sabemos entonces que nosotros somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Esto por medio de la fe, no es que es un don de Dios, no de nosotros, ¿verdad? Así que eso está claro, ¿ok? Sin embargo, la Escritura nos habla acerca de que los mansos heredarán la tierra. Y podemos inferir entonces, de hecho, si alguno de nosotros es manso es por la obra sobrenatural de Dios en nuestras vidas. ¿Amén? No podemos generar esa mansedumbre, para nada. Salmo 149:4 dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará, quiere decir coronará a los humildes. Humildes en hebreo es mansos, ¿verdad? Con la salvación, los va a coronar con la salvación, y en ese sentido, pues podemos decir que los mansos heredarán la tierra y podemos ver la mansedumbre como un requisito para salvación, aunque sabemos que somos salvos por gracia. Vemos también que la mansedumbre es un mandamiento
En Sofonías capítulo 2, versículo 3 dice lo siguiente: buscar a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio, buscar justicia, buscar mansedumbre. Y Santiago capítulo 1, versículo 21, mire lo que dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre. La palabra implantada, es un mandamiento. Mansedumbre es algo que se espera de mí, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago capítulo 1, versículo 21. Aquí Santiago está hablando y está diciendo que los que no tienen un espíritu, entiendan, una actitud, una disposición de mansedumbre, van a estar incapacitados de poder escuchar genuinamente la palabra de Dios. Por consiguiente, si no pueden escuchar la palabra de Dios, si yo no puedo escuchar la palabra de Dios, pues obviamente no voy a poder entenderla. Amén. O recibirla. Tercero, sin esa mansedumbre, ustedes no vamos a poder testificar efectivamente. Escríbete esto por ahí en un lado. Primera de Pedro, escríbelo al lado en su bosquejo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Esto es lo que dice. Versículo 14, primera de Pedro, capítulo 3. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois por causa de vivir conforme a la voluntad de Dios. Por tanto, no se amedrenten, no se atemoricen, teniendo temor de ellos, ni se turben. Versículo 15. Sino que santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. En otras palabras, coloquen a Dios en el pedestal que le corresponde en el corazón vuestro, ¿verdad? Y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Ahí está la palabra nuevamente. Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, a todo aquel que te demande por qué es lo que tú crees, por qué tú crees lo que tú estás creyendo y por qué tú tienes tu fe y tu confianza en lo que estás creyendo. Por lo tanto, podemos decir, si yo soy llamado a hacer eso, a presentar esa fe que yo tengo de una forma mansa, pues entonces podemos decir sin temor a equivocarnos que sin esa mansedumbre no podremos testificar efectivamente. En otras palabras, si yo soy uno que me como los nenes embarrados de mantequilla y soy un arrogante y soy un ogro y soy la última Coca-Cola en el desierto y soy el regalo de Dios a la naturaleza, pues definitivamente cuando llegue el momento de testificar yo no voy a ser efectivo. Porque esa labor se requiere que se haga con mansedumbre. ¿Alguien dice amén? Y by the way, gran parte de nuestro testimonio, de nuestro testificar, no se hace con palabras. Se hace con nuestras actitudes, con nuestras reacciones, cómo respondemos a las cosas que dentro de unos momentos vamos a estar identificando. El punto es que nuestro orgullo siempre se interpone entre nuestro testimonio y las personas a las cuales testificamos. No importa, esto lo aprendí hace bastante tiempo, no importa lo sólido, lo correcto que sea mi teología, no importa lo refinado de mi técnica de evangelismo, de cómo, si es explosivo, si es camino romano, si es libro sin palabras, si es lo que sea, ¿verdad? Si al yo hacerlo no hay mansedumbre, el punto es que la gente cuando yo hable, en vez de ver a Jesucristo, me van a ver a mí y ahí tenemos problemas. La última cosa que quiero compartir sobre este asunto es que sin esa mansedumbre nosotros no podremos dar gloria. ¿Cuántos quieren darle gloria a Dios? Yo quiero darle gloria a Dios. Y me fastidia las veces que por no ser manso, no estar controlado, no tener dominio propio. En vez de dar gloria a Dios, lo que hago es traer mancha al nombre del Señor. Escriba esto por algún lugar. Mi orgullo busca la gloria de mi ego. Mi orgullo busca la gloria de mi ego. Pero la mansedumbre busca la gloria de Dios.
Y dice la Escritura que cuando, preste atención, importante, muy importante, que la mansedumbre, cuando es aplicada en mi relación con otros cristianos, trae gloria a Dios. Si en mi relación con otros cristianos no gobierna la mansedumbre, es bien poco probable que independientemente de lo que haga, sea el servicio que hacemos los miércoles 2 veces al mes, alimentando tantas personas y dando la oportunidad de servir a Dios. Si la mansedumbre no es lo que está generándose detrás de nosotros, muy poca gloria va a recibir Dios. Y si inclusive, nuestra interacción con otros, pues como dije hace un momento, no va a traer gloria a Dios. Romanos capítulo 15, versículos del 5 al 7, miren lo que dice. Y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Aprendan de mí que soy, ¿qué? Manso y humilde. Mismo sentir. Eso es lo que Pablo está hablando. No tiene otro sentir, es ese sentir. Como vamos a ver dentro de un momento. Para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, a la luz de eso, recíbanse los unos, acéptense con verrugas y arrugas, unos y a otros, como también Cristo nos recibió, porque nos recibió de esa forma también, para la gloria de Dios. Con mansedumbre, con humildad. En términos prácticos, me parece a mí que el ser manso implica tener la capacidad de poder controlar nuestra fuerza en el área que sea. Y más importante todavía, y déjese estar mirando para el lado, por favor. Mire para adentro. Ser manso implica tener la capacidad de poder controlar nuestras reacciones. De eso se trata. Bienaventurados los mansos, dichosos los que son humildes. Felices son aquellos que pueden controlar sus reacciones. Ustedes que llevan mucho tiempo aquí en esta iglesia en sus pasos, en más de una ocasión me han escuchado decir la historia de un grupo de motociclistas llamados Hell Angels. No sé si todavía existen. Eran bien sinvergüencitas. Eran el prototipo de los bullies. Ellos eran bullies cuando eso no existía. Y sobre ellos hay toda clase de historias, la mayor parte de ellas no muy buenas. Una de ellas cita un incidente de un grupo de, creo que 12 Hell Angels. Ellos se mueven en motocicleta en bonches, ¿verdad? Right. Entran en un restaurante y dejan las motocicletas de ellos, como ellos siempre llegaban, y todas una al lado de la otra, frente al estacionamiento. Y con la arrogancia y la falta de humildad y la falta de mansedumbre que les caracterizado por mucho tiempo, entran al restaurante y encuentran a un trucker, un camionero, comiendo su cena. Uno de estos individuos, Hell Angels, se le acercó. El hombre estaba comiéndose unos espaguetis, tomándose una cerveza, y el Hell Angel cogió el plato de espagueti, se lo tiró por la cabeza y cogió la cerveza y se la derramó en la cabeza. Pero acuérdense, son unos monstruos con los jackets y con los tatuajes y con todo el montón de cosas, y como 4 o 5 de ellos detrás de él. Y el camionero no dijo nada. Mansedumbre, o él bajo control. Lo que hizo fue que se levantó, pagó su cuenta y se marchó. Y el Hell Angel, siendo arrogante, no se confíe mucho de gente arrogante, por favor. A un buen entendedor con pocas palabras bastan. El Hell Angel, este individuo, mirando a un mesero, ¿verdad? Riéndose y mofándose, dice, ¿viste ese? That's good for nothing, right? Ese es un pobre hombre.
It's a poor man. Era en inglés, era americano. It's a poor man. El mesero lo miró y se quedó callado, pero según la historia, ¿verdad? Lo que dice es que creo que unos minutos después el mesero le respondió al hombre que le había dicho, ese pobre hombre. El mesero le dijo, es un pobre hombre, también es un pobre chofer. It's a poor driver. Acaba de pasarle por encima a 12 motocicletas que habían allá afuera. La Escritura dice, bienaventurados, bendecidos, dichosos, afortunados, los que pueden controlar sus reacciones. Yo no sé si eso existió, sucedió o no sucedió. Yo sé que yo lo he leído en infinidad de ocasiones, he escuchado a muchos predicadores hablando sobre este particular, haciendo esa misma historia. Y siempre tiene el mismo resultado, la misma reacción, de todo el mundo se ríe. Si fue cierto la cuestión, pues entonces eso es un ejemplo de lo que Cristo está hablando. Poder bajo control. La persona mansa tiene la capacidad de controlar sus reacciones. Y yo someto a su consideración que muchos de los problemas que nosotros tenemos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras situaciones, es que somos bien, pero que bien incompetentes cuando se trata de controlar nuestras reacciones. Por eso hacemos lo que hacemos, por eso decimos lo que decimos, por eso llegamos a las conclusiones que llegamos, por eso nos expresamos en la forma que nos expresamos. Y como resultado tenemos tanta dificultad en nuestras relaciones y por eso nuestras relaciones no son saludables. Y tiene que ver eso con la fe cristiana, tiene que ver mucho, tiene que verlo todo. Nosotros estamos aquí como representantes de Cristo, ¿right? ¿Cómo estás tú? ¿Qué es lo que dice el video ese que hay en tu casa que te está grabando todos los días, la forma en que tú reaccionas? En tu trato con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con tus hermanos, hermanas en la fe. How's that? ¿Qué refleja? ¿Refleja mansedumbre? O tu boca es por ahí para abajo y diciendo cuantas cosas se te viene a la mente, muchas veces sin corroborar lo que estás diciendo. ¿Alguien dice amén? Así que ya que, dado el hecho de que todo el mundo estamos sintonizados, vamos entonces a ver de qué se trata la enseñanza en el día de hoy. ¿Cómo es que usted y yo como cristianos podemos aplicar esa mansedumbre que Cristo dijo? Aprendan de mí que soy manso y humilde, ¿verdad? En mi diario vivir. Específicamente el énfasis va a ser en cuanto a cómo tú y yo podemos, por medio de esta mansedumbre, hacer los ajustes que tenemos que hacer con la forma en que nosotros tenemos control sobre nosotros mismos, en específico ese control cuando se trata de nuestras reacciones. ¿Cómo reaccionamos, verdad? Cuando algo pasa, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo y cuándo usted y yo podemos controlar nuestras relaciones? En la nota suya. Escriba esto primero. Cuando alguien le sirva, sea comprensivo y no sea demandante. No tiene que ser en el restaurante. No tiene que ser en la oficina del médico. No tiene que ser en el hospital. Comience en su casa. Cuando alguien le sirva, sea comprensivo y no demandante. Esto no es porque un pastor lo está diciendo, o un maestro, una maestra, una pastora, un profeta, una profetisa. It's not the issue. El issue es que eso es lo que Cristo dijo que tenemos que hacer. Y ese es el ejemplo que nos dio a nosotros. Pablo nos habla sobre ese particular con claridad en Filipenses capítulo 2, versículos 4 y 5.
¿Qué es lo que dice? No busquen vosotros vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya pues entre vosotros este sentir, esta actitud, esta disposición que hubo también en Cristo Jesús. Y por ahí sigue, el cual él siendo en forma de Dios, no escatimó el ser Dios. Y todo ese sinnúmero de cosas que usted y yo sabemos. La pregunta entonces es, ¿cómo tú, Edwin Torres Romero, tratas a la gente que te sirve? La muchacha de McDonald's, la recepcionista en el lugar donde tú vas, que hay que esperar 450 horas, y te dicen que tienes que estar a las 9, y si no estás a las 9 te cargan 50 pesos, y después tú estás a las 9 y te vienen a atender a las 4 de la tarde. ¿Cómo usted trata a los que le sirven? Hace muchos años escuché a un pastor muy interesante. Era bien honesto. Quizás su teología no era la mejor, era buena, pero había otros con mejor teología y más profundo, pero este era bien down to earth. Right? Y hablaba de su iglesia, de la gente de su iglesia, una iglesia bastante grande en aquel entonces, y decía que al lado de la iglesia pusieron un ser, porque era bien tan grande, y salía gente el domingo, y pues muchos restaurantes. Había uno que era el más cercano a donde él estaba, y en un momento le dio por visitar ese restaurante, y la mesera empezó a hablarle a él, y siempre diciendo que a esta hora, todo el domingo, esto se llena, porque toda esa gente sale de ahí, y el tipo le dijo, pues yo soy el pastor de esa iglesia. Y él le dijo, ¿usted qué? ¿Usted es el pastor de esa iglesia? Padre. Entiende lo que quiero decir, ¿verdad? Que la gente que venía de esa iglesia no era muy mansa, que digamos. No trataba muy bien a las personas que le servían. Lo que voy a decir ahora no lo digo con el ánimo de ofender a nadie, es lo que se ha venido diciendo por años y años y años y años. No solamente de la iglesia, nunca se hablaba, ahora se está hablando un poquito, pero en el pasado pues se conocía mundialmente. Hay una frase internacionalmente que se conoce, que en inglés dice The Ugly American. The Ugly American, de feo, el americano feo. Inclusive en unas películas, no sé si fue Marlon Brando hace muchos años, y es una película que se llamaba The Ugly American. Right? Y alrededor de este planeta Tierra, las personas que son de este país tienen la reputación de ser rudos, de ser exigentes y de ser abusivos cuando van a otros países. Y muchas veces hay cristianos que también actúan de esa forma. Se llevan para el restaurante el bosquejo que utilizaron en la iglesia, lo ponen allí con la Biblia, y cuando llega la mesera y no le traen lo que ellos quieren, en el tiempo que ellos quieran, a la temperatura que ellos quieren, no son muy gentiles que digamos. Así que si usted quiere representar bien a Cristo, pues trate bien a las personas que le sirven y sea comprensivos con ellos. Mi esposa y mis hijos siempre me estaban criticando y vacilando, pues porque me dice, ¿tú te crees que eres rico? ¿Tú te crees que eres millonario? ¿Por qué? Pues porque cuando yo voy a un restaurante, a mí siempre me gusta dar una propina siempre bien por encima de lo que normalmente la gente da. I like to do that. No porque quiera impresionar a nadie. Simplemente pues porque me acuerdo que hubo un día en que yo era mesero. Y yo recuerdo cómo en un momento de gran necesidad para mí, que estábamos pasándola bien mal, un individuo vino, que era de allá de Jamaica, yo no sé qué, y me tiró un billete de 50, págate, que en el día de hoy sería como 500 pesos.
cómo eso impactó mi vida, ¿verdad? ¿Sabes? Pero anyway, esos son otros 20 pesos, como decimos los puertorriqueños. Lo importante es que, pues usted, cuando alguien le sirva, sea comprensivo y no sea demandante. Segundo, cuando alguien le decepcione, esto se va complicando un poquito más. Cuando alguien le decepcione, sea gentil y no pase justicia. Deje la justicia al Señor. Romanos capítulo 14, versículo 1, de recibir al débil, ¿verdad? Recibir en este caso quiere decir ser generoso, ser gentil, ser tierno. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Oh, tú esto, oh, tú aquello. Simplemente recíbele, ¿verdad? Sé gentil. Dios se encargará de eso. Y si en algún momento entonces es la voluntad de Dios que usted pueda decir algo, yo le garantizo que si es la voluntad de Dios, Dios es el que va a tocar el corazón de esa persona y esa persona se va a acercar a usted en busca de ese consejo y de ese asesoramiento. Gálatas capítulo 1, versículo 2. 1 y 2, mejor. Gálatas capítulo 6, perdóname, versículos 1 y 2. Ok. Hermanos, quiere decir que Pablo está hablando aquí, ¿inconversos o cristianos? Cristianos. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales en ese contexto quiere decir vosotros que por la gracia de Dios en este momento no están metiendo las patas como Él las está metiendo, restaurarlo con espíritu de ¿qué? Poder bajo control. Y sobre todo, poder sobre tu lengua, sobre lo que dices, lo que no dices. La palabra dice que toda palabra que de nosotros no deben salir palabras corrompidas, sino aquellas que resultan en la edificación de los que escuchan. Y cada una de las palabras nuestras deben salir sazonadas por la gracia de Dios. Restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Ahí está la cosa, ¿right? No sea que tú también seas tentado en meter la pata de la misma forma que la otra persona también probablemente lo ha hecho. Y mire, esto es lo que es más importante para mí, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Así cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo sobre este particular? ¿Okay? La pregunta entonces es, ¿cómo tú, Edwin Torres Romero? Ese soy yo, para los que no saben quién es Edwin Torres Romero, soy yo. ¿Cómo Edwin Torres Romero, cómo tú reaccionas cuando alguien te falla? O cuando alguien falla. ¿Qué es lo que sale de la boca tuya? Mía. ¿Cuándo vas a aprender? Tantas veces que te lo había dicho. Y yo sabía que eso era lo que te iba a pasar. Ya te lo había advertido. Lo que la Escritura enseña, que es lo que yo deseo compartir con ustedes en el día de hoy, es lo que Dios me ha enseñado a mí y por lo tanto soy bien precavido al momento de estar emitiendo juicios. La palabra enseña que la persona mansa, poder bajo control, sobre todo sobre tus reacciones, cuando alguien le decepciona, es noble con esa persona, es gentil con esa persona. No vence el mal con mal, sino que vence el mal con bien. ¿Amén? Y la persona que es mansa dice que no, pues yo no voy a estar jugando aquí. Dios sabe qué es lo que está pasando, qué es lo que ha surgido. Solamente Dios sabe. Ayúdame, Señor, ilumíname para que yo pueda hacer lo que tú me has llamado a hacer. ¿Okay? Tercero, cuando alguien está en desacuerdo con usted, sea amable sin rendirse. O podemos ponerlo, cuando usted está en desacuerdo con alguien, sea amable sin rendirse. Sea amable sin rendirse. ¿Right? Cuando hay desacuerdos. Alguien dijo que la madurez espiritual de una persona se puede ver a través de la forma en que la persona brega con otra gente. Particularmente con un grupo de gente en particular. Preste atención que es importante porque probablemente usted conoce personas así, tiene hermanos o hermanas que son así, o vive con una persona que es así,
o duerme con una persona que es así. La madurez espiritual de una persona se puede ver a través de la forma en que brega con gente que no están de acuerdo con nada. Con gente que irritan a cualquiera. Con gente que se la pasan contradiciendo. Con gente que abren la boca solamente para argumentar y pelear. La madurez espiritual de una persona se puede ver en la forma que esa persona brega, responde, reacciona a ese tipo de personas. Hay tres formas de bregar con gente que no están de acuerdo con nadie. ¿Cuántos conocen gente que no están de acuerdo con nadie? Que siempre hablan algo que están contradiciendo. Que sacan por el techo cualquiera. Tienen ese don espiritual de sacarte por el techo. Hay formas que usted y yo podemos bregar con esas personas. Usted le puede sacar el cuerpo, echarse para atrás, retroceder, ¿verdad? Por miedo a lo que pueda pasar. O cómo el esposo, que es familia suya, o cómo la esposa, que es tía tuya, va a responder. Y lo que iba a pasar con la familia, y ahí se quedó la cosa. Usted y yo podemos responder de esa forma. Le dije de antemano que en el día de hoy no íbamos a estar entrando en cuestiones teológicas y doctrinales, que lo que íbamos a hacer es que simplemente íbamos a ver qué es lo que Cristo está diciendo acerca de algo que Él entiende que es esencial para nuestra vida. Algo que Él quiere que nosotros aprendamos, que apliquemos a nuestra vida, que es la necesidad de ser gente humilde y ser mansos de corazón. Algo esencial para mi vida. Vimos algunas cosas hace un momento que Él escribió en su bosquejo que eran necesarias y que sin ellas, pues, sin mansedumbre no podíamos alcanzar esas cosas. All right. So, usted y yo podemos retroceder, sacarle el cuerpo a esas personas así, o usted y yo podemos atacar a esas personas. Preste atención. Porque muchas veces, aún como cristianos, por ahí es que nos vamos. Si usted retrocede, usted va a terminar cediendo y comprometiendo sus convicciones, que Dios no quiere que haga eso. Pero si usted responde encolorizado, usted va a responder con coraje. Y Dios tampoco quiere eso. El punto es que Dios quiere que en vez de responder con miedo o con rabia, usted y yo respondamos amorosamente. ¿Y qué es responder amorosamente? Responder con mansedumbre. Eso es lo que es. Proverbios capítulo 15, versículo 1. Esto es lo que dice, por favor. La respuesta suave, ¿qué hace? Poder bajo control. Ahí está. Right? Pero la áspera hace subir el furor. Santiago capítulo 3, versículos 16 y 17. Pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación de toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable y benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y hipocresía. Someto a su consideración también el hecho de que, pues, desde 1992, Dios me extiende este llamado a poder servir en los roles en que he servido, entiéndase, de siervo líder, ¿verdad? Primero siervo, un siervo que asume el rol de servir, pero en liderato. Ese ha sido mi caso. Así es como lo vemos aquí, ¿verdad? Somos siervos primero que tienen la oportunidad de servir. Amén. O somos siervos que tienen la oportunidad de ser líderes, es lo que quiero decir. ¿Ok? Y pues se me enseñó que la mansedumbre, poder bajo control, Eddie Frederick se llamaba, pastor jovencito, pero que estaba más adelantado que la inmensa mayoría de todos nosotros en ese aspecto, bien controlado. Reacciones, es como si nada lo hubiese pasado, la forma en que respondía. La mansedumbre es un requisito indispensable, que es lo que quiero decir, de las personas que están en posiciones de liderato espiritual.
2 Timoteo capítulo 2, versículos 23 y 25. Esto es lo que dice. Pero desecha cuestiones necias e insensatas. El Señor les conceda a ustedes y me concede a mí el discernimiento necesario para reconocer cuando la conversación que se me está presentando es necia e insensata. No conforme a la definición de necio e insensato que yo le pueda dar, sino conforme a la definición de necio e insensato que la palabra da. Right? Desechar quiere decir dile que no a palabras eléctricas, a oídos desconectados. No voy a escuchar nada de eso. Desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran ¿qué? Contiendas. Porque el siervo del Señor, claro, él está hablando a Timoteo como líder de la iglesia, pero la aspiración mayor, primaria que cada uno de nosotros debemos tener es el siervo y sierva del Señor. Ese debe haber sido un amén, pero bien profundo. La aspiración mayor de todo verdadero cristiano es el siervo o sierva del Señor. Yeah. Porque nosotros somos llamados a ser cristianos, imitadores de Cristo, seguir el ejemplo de Jesucristo. Él no vino a que le sirvieran, Él vino a servir. Y eso no aplica a los que son pastores, son líderes, no, eso aplica a todos nosotros. Porque el siervo del Señor no debe ser amigo contienda, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, y debe corregir ¿con qué? ¿Con qué? Con mansedumbre. Ahí tiene la cuestión. A los que se oponen, por si quizás Dios le conceda a esos que se oponen, que se arrepientan para conocer la verdad. Aquí Pablo lo que está diciendo es que el siervo de Dios, escucha que es importante, en vez de estar discutiendo o envuelto en cuestiones necias e insensatas, discutiendo con otros, debe instruir a otros, pero debe hacerlo con mansedumbre, poder bajo control. ¿Okay? Con la esperanza, lo que Pablo está diciendo, de que Dios le cambie el corazón. Número 4, se acaba el tiempo. Cuando alguien te corrija, esté dispuesto a aprender. Y no seas cabeciduro, no seas terco, no seas terca, right? No seas testarudo. Quiere esto decir que la persona que es mansa es una persona que es moldeable, adiestrable, enseñable. Presta atención. La persona que es mansa no pretende saberlo todo. Está dispuesta a aprender. Y usted y yo no podemos estar dispuestos a aprender de ninguna clase a menos que estemos dispuestos a escuchar. Santiago capítulo 1 versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? ¿Y tardo para qué? Y tardo para airarse. Si estoy deseoso de estar escuchando y me refreno de hablar, de dar mi opinión, muchas veces damos opiniones que no debemos dar porque hablamos de cosas que no sabemos cómo son en realidad y sin que nadie nos pregunte. ¿Amén? Amén. Right. Entonces hay mucho que podemos decir sobre este particular. Pienso yo que las personas más sabias que yo he conocido son personas que siempre están deseosos y disponibles para aprender. Escuchan. Y cuando tienen una opinión y vienen, por eso es que le digo, ¿sabes? Si la persona viene donde usted hable, sí, ya, ¿entienden? Y la persona sabia cuando viene a preguntar, escucha y está dispuesta a hacerlo a usted que sea. Salomón dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, pero el inteligente, ¿qué dice? ¿Sabe qué? ¿No está ahí? ¿O soy yo el que lo tengo? ¿No está? Es Proverbios 25. Si no está, pues apúntelo por ahí, que esto es lo que dice. Como aguas profundas es el consejo, la orientación, ¿verdad? En el corazón del hombre, ser humano. Pero el inteligente, el sabio, sabe sacarlas. Hay aguas profundas, pero el sabio sabe sacarlas. Right? Es enseñable, escucha. Okay. Hubo un momento en mi vida que yo me creía, hermano Carlos, right? Que yo era la última Coca-Cola en el desierto.
que yo era el más que sabía. Y entonces pues yo quería jodearme de abogados, de doctores, de profesores universitarios, ¿te entiendes? Porque esas eran personas que están por allá arriba y de esas personas pues yo podía aprender. Yo juraba que solamente podía aprender de esas personas. ¿Qué clase de ignorante era yo? He aprendido que es posible aprender de todo el mundo. Es posible aprender de tus hijos, de tus suegros. ¿Tirarse ahí, suegros? Eso es suegro. De tus suegros, de tus amigos. Inclusive es posible aprender de esos que quieren pasarte por la piedra. Esos son los enemigos que usted y yo probablemente vamos a tener. Proverbios 13:18, esto es lo que dice. Pobreza y deshonra tendrá quien desprecia el consejo. Grandes honores quien atiende, quien escucha la corrección. Ahora lo que falta para nosotros es pedir a Dios que nos ayude, que nos dé la capacidad para discernir a quién debo escuchar. Muy importante. Y por último, cuando alguien le hiere, esto no tiene aplicación para nadie porque aquí a ninguno de nosotros nos hieren. Right? Ninguno de nosotros hemos experimentado ser heridos por nadie. Y si nos hieren son gente por allá, gente que nosotros no sabemos quiénes son, ¿verdad? Nunca somos heridos por las personas que están cerca de nosotros. ¿Verdad que no? Tampoco somos heridos, traicionados, abandonados por las personas que nosotros invertimos nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestra atención, nuestra energía, ayudándolos para que se levanten. Nunca esas personas nos hieren a nosotros. Romanos capítulo 12, versículos 17, 20, 21. Aquí está la cosa. Esto es poder bajo control. Aquí es donde la forma en que es mejor expresado la mansedumbre es en esta porción bíblica, me parece a mí. O si no lo es, probablemente una de las pasajes bíblicos que mejor lo ilustra. Esto es así es como luce. Una persona mansa, así es como luce, como aquí dice. ¿Qué es lo primero? No pagues a nadie mal por mal. Ahí está la cosa. Que eso es una reacción controlada. Rehúsa devolver mal por mal. Me la hiciste, me la paga. No hay mansedumbre en eso para nadie. Y si usted es una persona que quiere pensar bíblicamente, usted tiene los ojos abiertos cuando usted quiere considerar con seriedad una persona que dice cosas contrarias a esa. No paguéis a nadie mal por mal, sino que procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 20. Este es el versículo 17 de Romanos 12. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Eso es mansedumbre, eso es poder, eso es un control absoluto, divino, que solamente Dios puede hacer. Si tiene sed, dale de beber. Y soy yo que se muera de hambre y que se muera de sed. ¿Por qué? Pues que haciendo eso hace que le arda la cara de vergüenza, que es lo que Dios desea. ¿Right? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hay cosas en esta vida que usted y yo nunca podremos escapar. Preste atención, por favor, si quiere. No es obligatorio. Las heridas son parte de eso. Tarde o temprano todo el mundo va a ser herido. Young people, sooner or later, that's going to happen to you. Si no te ha pasado todavía, just wait. It's coming. It's heading your way. And sometimes, many times in life, you're going to be hurt intentionally.
Muchas veces las heridas vienen intencionalmente para fastidiarte, particularmente muchas veces cuando tú estás pinchado, when things are not going right in your life. Y muchas veces va a ser, no por gente de afuera, no por gente racista, sino va a ser gente cerca de ti. Y como dije hace un momento, esos que están bien cerca, esos que tú has invertido tu vida, que tu esfuerzo y tu dinero y tu tiempo como padre, como madre, como hijo, como hija, montones de circunstancias así. Aun esos mismos intencionalmente te van a herir. Y lo que estamos tomando en consideración al momento de considerar la exhortación, la invitación de Cristo, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar, aprendan de mí que soy manso y humilde. Es una invitación para que cuando nos hieran, usted y yo tomemos la iniciativa y no reaccionemos en la forma que normalmente lo hacemos. Alguien dijo que nuestro nivel de mansedumbre se puede ver en la forma que reaccionamos. La pregunta entonces para mí es cómo yo voy a reaccionar cuando alguien me hiere intencionalmente. ¿Qué yo quiero hacer? Yo quiero vengarme. O yo quiero tomar la iniciativa y perdonar. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estabas tú cuando entraste aquí? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos meses? ¿Cómo estás bregando con los issues estos? Are you handling that? Booker T. Washington, personaje muy distinguido aquí en los Estados Unidos, hablando sobre este asunto, dijo lo siguiente: yo nunca voy a dejar que ningún hombre o mujer controle mi vida al hacerme que le odie. That's not going to happen in my watch. Muchos de nosotros permitimos que muchas personas nos estén controlando. She makes me so mad. Right? Los boricuas dicen, es que me saca por el techo. Cada vez que me saca por el techo. Mi abuelita, es que me saca de las castillas, ¿era que decía? Las castillas. Eso mismo. Whatever that means. Right? She would say that, you know. Mira quién viene. No. Yo creo que uno de los ejemplos bíblicos más interesantes sobre este asunto se encuentra en la relación que tenía Moisés con sus hermanos y con su hermana, con Aarón y Miriam, right? Ustedes saben que Aarón y Miriam eran medio racistas, right? Eran racistas. Y Moisés fue altamente criticado por Aarón y Miriam porque él se casó con una mujer de Etiopía. Y obviamente, pues, she was not blonde, no era rubia. Sin embargo, Números 12:3, ese es el pasaje bíblico, libro de Números, versículo 12, capítulo 3, nos dice que Moisés rehúsa defenderse, Moisés rehúsa desquitarse. Ahí dice que Moisés era un hombre muy manso, eso es lo que dice, muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y lo que sucede con Miriam es como si Dios tuviese sentido del humor y Dios le dice, ¿sabes qué, Miriam? A ti te gusta mucho la piel blanca, ¿verdad? Pues entonces, pues, yo te voy a dar una gran cantidad de piel blanca. Que en eso consiste la lepra. Leprosy. Okay. ¿Y por qué estoy incluyendo eso al finalizar esta enseñanza? Que yo quisiera terminar con algo serio, algo que pudiese quedarse en el corazón suyo. El punto es que yo te voy a dejar que sea Dios el que se desquite. Yo no me voy a desquitar. Porque Dios siempre tiene una mejor forma de desquitarse. Escriba esto por algún lugar, por favor. Mansedumbre. 2 puntos. Mansedumbre es la habilidad de bregar con el dolor sin tener que desquitarme. Mansedumbre. La habilidad
de poder bregar con el dolor sin tener que desquitarme. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse, tiene control sobre sus reacciones, que el fuerte. El que domina su espíritu, el que controla su espíritu, mansedumbre, pues él va a control, que el conquistador de una ciudad. Cristo dijo, bienaventurados los mansos, bendecidos, dichosos, felices los mansos, de corazón, espíritu, porque recibirán la tierra por heredad. ¿Qué quiere decir eso? Tendrán el mundo a sus pies. Estarán en control de las circunstancias donde estén, no importa donde sea. El punto es que las personas que son mansas se pueden controlar, no importa la circunstancia que sea, y por eso es que son bendecidas. Por eso es que son dichosas. Por eso es que son bienaventuradas y afortunadas. Si eso es de esa forma, dichosos, bendecidos son los que son mansos, que se pueden controlar a sí mismos. Quizás es muy probable que en un grupo como el que tenemos aquí en esta tarde haya alguna persona que dice, bad luck for me. Eso me saca del grupo de los bendecidos porque yo no puedo tener control sobre mí mismo. Y yo respetuosamente podría decir, tiene usted toda la razón. Si usted no puede ejercer ese control sobre sus reacciones, el dominio propio, la mansedumbre que Cristo está hablando, pues entonces usted no va a ser muy bendecido y feliz y dichoso que digamos. Usted no puede hacer eso. La Escritura enseña que hay una persona que puede ayudarle a usted y a mí a poner todas las cosas bajo control. Y no es un pastor, no es un líder de una iglesia, no es un consejero, no es un psicólogo. Es el Dios Todopoderoso que creó todas las cosas y que se hizo real como usted y como yo. Se encarnó en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo lo expresa en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. Y nos dice que este Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que tiene un espíritu, una actitud, es lo que quiere decir, una disposición que Él crea en nosotros a través del nuevo nacimiento, de amor, amar los difíciles, así como nosotros, de poder y de dominio propio. El punto es que para poder controlar nuestras emociones y reacciones, yo necesito dejar que el Espíritu Santo me llene diariamente de su poder, de su amor y de su dominio propio. La llenura del Espíritu Santo, que somos tan exhortados a permitir que sea una realidad en nuestras vidas, nos concede la capacidad de poder romper con nuestros malos hábitos. ¿Cuántos de ustedes tienen malos hábitos? A ver, ¿cuántos de ustedes tienen malos hábitos? Hey, you all do. Yeah. Hay cosas que son presentes en nuestra vida y que nosotros no las vemos como malos hábitos. Y yo someto a su consideración que está lleno del Espíritu Santo, nos concede el poder, la capacidad para poder romper con nuestros malos hábitos, entre ellos el temor, la rabia, cólera, ira, sarcasmos, habladurías, chismoserías, un mal hábito serio que fastidia, destruye relaciones y muchísimas otras cosas, es el mal hábito de querer desquitarse. Don't go there. De querer vengarse. Me hiciste esto, ahora veré lo que yo te voy a hacer. Don't go there. Pero para que el Espíritu Santo me pueda llenar, pues algo tiene que preceder a eso, y es el nacimiento espiritual. El nacimiento espiritual me concede la capacidad
de poder cambiar estos patrones de conducta. Y entonces el Espíritu Santo, luego del nacimiento, ahora tiene para con nosotros la promesa de llenar nuestra vida de poder, el poder de Dios que no teníamos. Amor, dominio propio. En julio 30 de 1984 fue el día en que Dios me extendió el llamado efectivo a la salvación. Y sin yo darme cuenta, eso fue lo que yo pedí. Yo era bien ignorante, diciéndole a Dios, ok, si tú haces esto, pues entonces yo te doy mi corazón. Qué anormal soy, ¿verdad? Pero ¿qué más podía yo si yo no sabía nada de nada? ¿Sabes? Pero en mi ignorancia, precisamente eso fue lo que yo pedí. Yo quiero que me deje el poder de poder ser el padre que yo siempre he querido ser. El esposo que yo siempre he querido ser. Yo quiero que me capacites para poder amar personas que estaban presentes en mi vida, que en este momento es una imprudencia de mi parte poner a identificar quiénes son esas personas, que yo no podía amar. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos personas bien cercanas a nosotros, que nosotros, si se las amamos, si el amor que debíamos tener debía ser un 100, quizás tenemos un 5%. Y vivimos con ese hecho dentro de nosotros, que sabemos que no amamos a estas personas en la forma en que deberíamos amarlas. Y sobre todo, en aquel momento, si tú me puedes ayudar a tener dominio propio sobre mí, de las drogas, del alcohol, la cocaína que me voló los tabiques de mi nariz y que me hizo perder mi trabajo y que por poco me ha provocado un par de veces en que pierda mi vida, si tú puedes darme el dominio para decirle que no a estas cosas, pues aquí está mi vida. Uno no hace esas negociaciones, estas naciones con Dios. Pero Dios en su soberanía sabía la ignorancia mía, esa es la forma en que yo iba a bregar. Y yo pensaba que yo estaba escogiendo a Dios y yo no estaba ni la menor idea que era Dios que me estaba escogiendo en ese día. Amén. ¿Dónde tú estás? ¿Cómo está la cosa contigo en esta hora? ¿Estás reflejando tu vida en la última semana, en el último mes? La mansedumbre de Cristo, poder bajo control. ¿Cómo están tus reacciones, chico, chica? Muchas veces en los lugares de trabajo nosotros somos unos santos y lucimos, wow, santo, ¿dónde te pongo? Una vez entramos en esa puerta, cerramos esa puerta, lo que en realidad somos sale. No debería ser de esa forma. El Señor es bueno, misericordioso con cada uno de nosotros. Quiera Dios que nosotros podamos reflejar esta mansedumbre. Es ese poder controlado por el amor de Dios. Ahí está la cosa, por el amor de Dios. Y Cristo es nuestro ejemplo. Él fue el que dijo, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, yo te voy a dar descanso. Aprendan de mí. Aprendan de mí. Es lo que Cristo dijo, ¿verdad? Sigue mi ejemplo. Y ante esa invitación, nosotros, como iglesia local, aquí en la ciudad de Altamonte en este momento, insistimos en que queremos invertir el resto de nuestros días en este lado de la eternidad, siguiendo los pasos, el ejemplo de Cristo Jesús. Esas son las razones por las cuales esta iglesia se llama la iglesia en sus pasos, el ejemplo de Cristo. Nos ayude el Señor a hacerlo. Vamos a orar un momentito. Padre, en el nombre de Jesús, te damos mil gracias por este tiempo que nos das. Gracias por tu palabra. Yo te doy mil gracias, Señor, por los muchos y buenos pastores que tú has puesto en mi camino desde el momento en que yo entré en esta vida, aún antes de la salvación. Pusiste grandes pastores, buenos pastores, Señor. Pusiste pastor Eliezer Meléndez en mi vida. Pusiste a uno que no era pastor, pero era pastor de pastores, Nano Torres, Señor. Pusiste tanta gente en mi camino, Señor, y tú me has enseñado, Padre Santo, que pues fuiste tú el que inició esta relación, no fui yo. Ahora aquí
Aquí estoy yo, aquí están los que están presentes aquí. Tú conoces las circunstancias de nuestras vidas. Lo que yo te pido es que tú tomes control absoluto de todos los asuntos de mi vida, Señor. Tú sabes que tengo sueños, tengo deseos que quisiera ver realizados. Pero en última instancia, el corazón es más engañoso que cualquier cosa. ¿Quién lo podrá conocer, Señor? Así que me arrojo a tus pies para que tengas misericordia de mí. Y mi esperanza es que todos y cada uno de los que aquí están presentes hagan lo mismo. Que clamen a ti con humildad y con quebrantamiento y que reconozcamos la necesidad grande que tenemos de ser gente mansa, que podamos tener un poder genuino, divino, para poder controlar nuestras reacciones, Señor, en las cosas que suceden a nuestro alrededor. Gracias por tu palabra, gracias por haberle preservado. Gracias por ese grupo de cristianos a través de la historia de la redención que no han temido, Señor, y que han tenido fe y que han estado dispuestos a arriesgarlo todo, aún sus vidas por ti, Señor. Gracias por la vida y el ejemplo y el testimonio de ellos. Aún en el día de hoy hay miles de cristianos que todavía viven de esa forma, Señor. Yo te ruego que nos ayudes a salir de la comodidad y el confort en el cual nos encontramos y que estemos dispuestos, Señor, a hacer lo que sea, a dar nuestra vida por el Señor Jesucristo. Estremécenos, Señor. En mi plano personal, haz lo que tú quieras hacer. Trae lo que quieras traer, quita lo que quieras quitar, Señor. Ahora, tú sabes lo que tenemos delante de nosotros. La cena del Señor, tú conoces lo que está en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y te rogamos que nuevamente utilices esta oportunidad para recordarnos de qué se trata esta cuestión de ser verdaderos discípulos, seguidores, gente que ha nacido de nuevo por medio de la salvación gratuita que tú nos has dado, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Déjanos ver a Cristo a través de la celebración de esta cena del Señor, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.